Soy Anthony Choi. Este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia, siendo las 9:25 de la noche. Esta noche vamos a tratar el tema del enigma de los cráneos alargados Paracas. Y creo que tenemos a las personas idóneas, ad hoc, adecuadas para hablar del tema. A Alan Brain y a Oscar Mercado. Ellos son bloggers de historia alternativa, de una página web muy interesante, que es muy leída, losdivulgadores.com, que tratan mucho de esta temática. ¿Cómo están, Alan, Oscar? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Anthony, gracias por invitarnos. Hola, Anthony, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, vamos a empezar hablando con Alan Brain. Esta noche el tema es el enigma de los cráneos alargados Paracas. Y esto a propósito, Alan, de una noticia que surgió hace un año. Bueno, ¿sabes? Es un enigma el tema de los cráneos alargados, elongados, dolicocefálicos. Y un explorador norteamericano, Brian Forster, que ya radica en el Perú, está obsesionado con el tema de los misterios del Perú antiguo, sobre todo de los cráneos alargados, decidió hacer algo interesante, ¿no? Siempre se hablaba de la hipótesis extraterrestre, el origen extraterrestre, que cuando escuchen esto, realmente miembros de la comunidad científica, o de historiadores, arqueólogos, antropólogos, van a ver estas hipótesis con cierto desdén y desde las alturas intelectuales, con cierta risa burlona, ¿no? Pero vamos a escuchar estos argumentos, porque lo que hizo Brian Forster es muy interesante. Lo que hizo fue someter a análisis de ADN genético estos pedazos de estos cráneos alargados. Y lo que él comentó, que lo hizo en Estados Unidos, fue que una investigación preliminar halló que este ADN mitocondrial encontrado aparentemente no era humano. Alan, ¿qué hay de cierto en toda esta versión? Yo sé que el tiempo es corto, te agradezco la invitación y te quería hacer una pequeña introducción para ponernos en autos, porque las cosas han cambiado mucho y yo sé que tu público es muy receptivo y hace mucho tiempo que no te veo. Mira, yo quería agradecer de alguna manera el esfuerzo que haces aquí de poner este grano de arena para tratar de romper el paradigma de estos tiempos. Un paradigma básicamente histórico y científico que se ha forjado en base al esfuerzo de las religiones del libro, ¿no? La religión judía, la religión musulmana, la religión católica, que nos han puesto la verdad ahí. Esto con mayor respeto a las la religiones. verdad, entre comillas. Entre comillas, ¿no? Entonces ese paradigma está formado por eso y está formado también por esta costumbre de la ciencia de no soltar la información de manera rápida, inmediata, sino con mucha cautela. Y inclusive cuando los descubrimientos científicos se confirman, ¿no? Como el bosón de Higgs, por ejemplo, demoran tiempo en que llegue al de a pie. Claro. Entonces todo eso pues crea una nebulosa, ¿no? Y eso es lo que ha hecho paradigma estos tiempos. Pero sin embargo, gracias a gente como Brian Forster, como tú también y como otros, el paradigma se está quebrando y se ha formado una nueva... ¿Cuál es el paradigma que se quiebra y cuál el nuevo paradigma que está surgiendo? Mira, la nueva trilogía que se está formando ahora, que es lo que yo siento, gracias también a películas que popularizan el paradigma, como por ejemplo Interestelar y Prometheus, claro, están creando un nuevo paradigma en el cual lo sagrado y lo divino se comienza a alejar, y de nuevo con todo respeto, de las religiones del libro, y se acerca y mira hacia el espacio. Hacia las galaxias, hacia las constelaciones, hacia las nebulosas, y además mira a los dioses del pasado. Recordemos a Prometheus. Y para terminar esto, para no ser más largo, esto sagrado, esto divino yace en la fábrica misma del cosmos, en la energía oscura, en el mundo cuántico, en la materia oscura. Ese es el nuevo paradigma. Ese es el nuevo paradigma. Entonces, nada, te quería agradecer eso, ¿no? Claro. Oscar, yo he estado viendo también que todo esto, de una manera, son ideas que han estado diciéndonos que los cráneos alargados, Paracas, eran cráneos hechos por deformación ritual, con tablillas y todo eso, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? No, para mí definitivamente puede haber habido algún ritual asociado a la deformación, pero no era para mostrar, como dice la historia oficial, digamos, como para mostrar un estatus, como para mostrar que eras de una élite, no, para nada. Yo creo que era más bien para imitar a sus dioses, o a la gente que quedaba aquí en la tierra de sus primitivos dioses. Esto queda claro cuando ves tú la secuencia
de los cráneos alargados desde Tiahuanaco, pasando por Chavín, Paracas y Nazca. O sea, cráneos deformes en el norte del país, que yo sepa, no se han encontrado. Hasta ahora no se encontraron. Entonces, eso es una primera pregunta. Solamente en el sur del Perú. Exacto. ¿Cómo es la ruta? Y es la ruta que sigue un poco Huiracocha, ¿no? O sea, el señor de los báculos, ¿no? Que es decir, este enano con dos báculos, que aparecen en diferentes culturas, ¿no? Pero no aparece en el norte del país, sino solamente como una voz, no como una presencia. Claro. Entonces, yo creo que es una cuestión mucho más ligada a los ancestros de origen probablemente extraterrestre que a una cuestión de estatus, ¿no? Ahora, sí. ¿Qué te parece si para entrar, si después vamos saliendo así, leemos las declaraciones del científico de Brian Forster? Sí, yo creo que es muy interesante ese punto, saber lo que declaró Brian Forster, porque hay páginas en internet, hay una que se llama Los Marcianitos Verdes, ¿no? Que son de escépticos, que dicen el ridículo de Brian Forster. Claro, ¿no? El fiasco de Brian Forster, ¿no? Inclusive un día me atacaron a mí también. Bueno, en fin, ya hablaremos porque es francamente el ridículo que ellos hacen, más bien. Un total ridículo, ¿no? O los ojos cerrados. Son como los 3 monos en uno, ¿no? O sea, no ver, no oír, no hablar, pero en uno, ¿no? En fin, pero esto lo vamos a ver después de la pausa, ¿te parece? 9:31 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con Viaje a otra dimensión a través de Capital. Radio Capital. Hola, soy Anthony Choi. Es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Esta noche estamos tratando el tema El enigma de los cráneos alargados Paracas. Estamos con Alan Brain y Oscar Mercado, blogger de historia alternativa de la página losdivulgadores.com. El tema es el siguiente, en resumen, ¿no? La cultura Paracas, orgullo del Perú, una cultura preincaica antigua que se destacó por muchos, entre otras cosas, por ejemplo, con el tema de los cráneos, de la preparación craneana, es un avance de la medicina, los textiles, impresionantes a nivel mundial. Pero hay un misterio, es el misterio de estos cráneos alargados, elongados, que fueron encontrados y que hay decenas. Cuando los científicos, los arqueólogos han hablado del tema, dice que estos cráneos han sido hechos mediante tablillas que han sido puestos a los niños y que a lo largo iban creciendo, se iban alargando. Entonces, esa es la explicación. Sin embargo, hay varias cosas ahí que no cuadran y justamente esta noche estamos hablando con Alan Brain y Oscar Mercado de este tema. O sea, cómo hay ciertos misterios del Perú antiguo que no cuadran, que hay mucho más preguntas que respuestas, ¿no? Alan, a propósito de que un científico, un explorador norteamericano, Brian Forster, mandó a analizar, ¿no es cierto?, el ADN. Brian Forster era un miembro casi permanente de las mejores temporadas de Alienígenas Ancestrales, una serie querida aquí en el Perú, muy querida. Sí, muy conocida, Alienígenas Ancestrales. Muy conocida, y siempre fue pues el americano que hablaba del Perú, es la verdad. Siempre pero hay que decir que es una serie que tiene sus programas buenos y sus programas malos, ¿no? Hay que decir la verdad, sí. Sí. Y Brian Forster entonces está casado con una peruana, es un enamorado del Perú, tiene una agencia de tours, además alternativos. Sí, claro, que ese tiempo trae norteamericanos a pasar con Machu Picchu, Nazca y todo eso. Tiene varios libros publicados, yo lo entrevisté hace 3 años, es una buena persona y él es casi codirector del Museo de Paracas. Entonces, su relación con los cráneos proviene de ahí. Juan Navarro creo que es el dueño. Sí, Juan Navarro es el director. Un museo de Paracas donde tiene cráneos alargados. Donde está la mayoría de cráneos alargados. Entonces, en el año 2011, él decide enviarlos a un laboratorio que buenamente le pueda cobrar menos de lo que esto le podría costar. Claro. Y quien se ofrece a hacer esta tarea es Lloyd Pye. Lloyd Pye, el famoso investigador. ¿Quién es Lloyd Pye? Lloyd Pye es un investigador norteamericano que se hizo famoso por el Star Child School, que es el cráneo del niño de las estrellas, este hombrecito chiquito que se encontró. Claro. Que se encontró, creo que es en América Central. Sí. Bueno, controversial, eso es un tema controversial, ¿no? Y complicado. Pero bueno, Lloyd Pye le ofreció su laboratorio. Y Brian Forster envió 3 o 4, fragmentos de cráneos para ser analizados. Y les voy a leer algunas partes de la única declaración
que ha emitido el científico Eloy Pai sobre el tema y sobre la que se han hecho todas estas elucubraciones. O sea, los resultados del análisis de ADN salieron en el 2014. Ok, ¿qué es lo que dice este análisis? Dice, o sea, hay que ver que analizaron un resto de los cráneos alargados Paracas para ver el ADN que tenía, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue el resultado? Esta declaración dice, y esto lo dice el científico Eloy Pai, hemos encontrado mutaciones en el ADN mitocondrial de los restos desconocidas en cualquier humano, primate o animal hasta el momento. Aún la información es difícil de interpretar y se necesita mucho más secuenciamiento de ADN para recuperar una secuencia completa de ADN mitocondrial, pero los fragmentos que hemos podido analizar nos dicen que si comprobamos con sucesivos análisis lo que hemos visto, estamos tratando con una especie nueva de criatura humana muy distante del Homo sapiens, de los neandertales y de los denisovanos, que inclusive yo diría, dice el científico, que sería difícil de ponerla en el árbol evolutivo de la humanidad. O sea, ese cráneo no sería de un Homo sapiens. No sé lo que está diciendo. De un ser humano como tú, Oscar, como tú, Alan, como yo. No, ahora, no es un resultado concluyente, sino como que necesita más análisis, pero es como una tendencia. Mira, Anthony, lo que sucede es que el ADN mitocondrial, y a diferencia del ADN nuclear, que es el que transmiten padre y madre y es el que te fija la cadena de descendencia, ¿no? Claro. Que te usan para las pericias policiales. El ADN mitocondrial lo transmite esencialmente la madre, puede ser el padre también, pero entonces lo que te permite es establecer lazos de parentesco entre grupos humanos. Lazos de parentesco entre grupos humanos. Exacto, entonces al no encontrar un grupo humano que puede haber existido hace muchos años, que tenga relación con esto, entonces la única hipótesis que te queda es la de decir, pues esto no es de acá. No es de acá, que no es de este mundo. No es de este mundo. Ya. Eso es lo que te están diciendo decir, pero hay que, de pronto encuentran en Asia o en África un grupo humano que tiene el mismo ADN mitocondrial. Resulta que podría ser. Entonces, la posibilidad en todo caso queda abierta. No, pero igual sería igual absolutamente misterioso que encontrasen de un grupo humano que no esté en territorio peruano o andino. Con la cabeza deforme, además. Claro, entonces de vuelta vendrían que lo encontrarían que de África, de China, y ¿qué harían africanos o chinos por acá? Claro, o sea, también es igual de complicado, ¿no? Pero fíjate, Anthony, si entramos a ese tema, me gustaría decirte que nosotros estamos investigando bastante sobre todos estos misterios, estas preguntas que tú bien has dicho, son más preguntas que respuestas, del antiguo Perú esencialmente, y estamos trabajando para publicar un libro, probablemente para fin de año, si todo va bien. Y una de las cosas que hemos descubierto es que, por ejemplo, los filólogos italianos, que son muy buenos, han descubierto que en la lengua etrusca, la lengua que se hablaba en la parte central y sur de Italia antes de que llegaran los latinos, digamos hace 1000 años antes de Cristo, ya se perdió esa lengua, pero se han encontrado textos, entonces, y descifrándolos, se han encontrado en que la madre de esta lengua sería el quechua. El quechua. El quechua. O sea, el quechua sería la lengua madre primigenia, primordial del etrusco. Sí, así es. Esto lo hemos encontrado en un libro de una investigadora italiana que se llama Natalia Rossi de Tarifi. Y es un libro, digamos, esos libros que tampoco salen a la luz de manera masiva, claro. Es un libro olvidado. Ella sigue las investigaciones de un filólogo anterior, su maestro, que sí tuvo. Y ahora antes de venir chequeé y han salido más informaciones en internet sobre esta lo que implica que el quechua era mucho más antiguo que la cultura etrusca. Por supuesto. ¿No? Entonces ahí se abre otro abanico. Pero yo quiero centrarme un poco, volver al tema, ¿no? Por lo menos este primer análisis implica de que hay algo raro, ¿no? O sea, pero a la vez tú lo señalabas, Alan, y también he leído al respecto, que no solamente es eso, sino que en sí los cráneos alargados tienen otras diferencias con un cráneo humano ordinario. ¿Cuáles son estas diferencias? Pesan más, ¿ya? Lo cual no se puede explicar de manera simple, con una simple deformación. Y tienen más capacidad craneana. Más ¿ya? Y por otro lado, hay dos temas más. Uno de ellos no es algo tan raro, pero hay dos temas más que impactaron a Brian Forster. El primero es que
la parte parietal está dividida en dos. La parte parietal. Sí, cuando debería ser solo una placa. Ya, solo una placa parietal. Sí, y hay dos. Y eso, hay algunos cráneos que tienen dos, entonces ¿cómo explicar eso? Lo otro que le pareció el raro es que en la parte anterior del centro del cráneo hay dos orificios. Dos orificios. Pero ojo, eso yo lo he comprobado con científicos, con médicos, y sí debe existir. Porque hay dos arterias que entran al cráneo. Ok, sí, eso sí es normal. Brian Forster ahí como que le faltó un poco investigar, digamos, claro, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que no es fácil enfrentarse al paradigma, ojo, ¿no? Igual, claro. O sea, no, estás hablando de básicamente son monocerebrales, o sea, no tienen el cerebro partido en dos como nosotros, no tienen la estructura cerebral es diferente. No, ahora, ¿cómo podría explicarse eso, no? O sea, digamos, yo entiendo de que si es una deformación ritual mediante tablillas que le ponen al pequeño, lo que hacen es alargar el cráneo. Sí. Pero esa deformación ocasionaría de que el cráneo fuera mayor capacidad craneana y tuviera mayor peso. No necesariamente, pues ese es justamente uno de los enigmas, porque ya se han hecho miles de deformaciones y nunca se ha logrado agrandar la masa encefálica. Además, hay otro enigma también que está coadyuvante con este, y es que no solamente se han encontrado cráneos alargados en el Perú, sino en otras culturas antiguas. Sí. Inclusive está representado en el antiguo Egipto representaciones gráficas de los dioses que tienen cráneos alargados, ¿no? Bueno, ahí el caso de Akenatón pues es el caso emblemático. ¿Cómo es el caso de Akenatón? Akenatón es el faraón de la 18ª dinastía, que es la dinastía hollywoodense de Egipto, ¿no? O sea, están Tutankamón, Ramsés, Akenatón. En la película La momia. La momia, exacto. Esos son los después, porque nadie sabe de las otras Hatshepsut, pero nadie sabe de Tutmos y nadie sabe de los tantos otros faraones que construyeron el Egipto que conocemos. Claro. Y que, caramba, han quedado atrás por este Hollywood. Bueno, Akenatón era deforme. Era deforme y él... Pero ¿cómo sabemos eso? ¿A través de el estar en la cabeza, pues, hermano, que el cráneo para acá más deforme no le llega ni al talón. ¿Por la momia o por las representaciones? No, está en todas las representaciones. Y están adorando además al disco solar. Entonces él reformó y se tiró abajo a toda la élite sacerdotal que controlaba Egipto y dijo, los votó. Y construyó una ciudad donde él pensó que salía el sol de la mejor manera y se podía ver entre la marna, y construyó ahí la capital de Egipto para adorar al sol. Entonces este tipo que era deforme, contrahecho y con la cabeza alargada, le decían que este no es humano, porque con esa forma, paradójicamente estaba con la mujer que era el cuerazo de Egipto. De Nefertiti. Era el cuerazo. Y hay un famoso busto de Nefertiti que tiene el cráneo alargado. Y tiene también el cráneo alargado. Claro. Entonces esa pareja, dicen que eso no eran, o sea, ella era muy alta y tiene un ojo, en fin. Se le ha ido la pintura del ojo, pero el Museo de Berlín está, y tú le dices, esta forma es media extraterrestre. Tenía el cráneo también alargado, pero él sí lo tenía completamente deforme, y ambos adoraban al disco solar. Ahora, ¿por qué también han encontrado en otras culturas antiguas cráneos alargados, no? Tengo entendido, en México acaban de encontrar cráneos alargados, por acá en Perú, lo de Egipto también. Algunos apuntan de que habría habido una civilización antigua que tenía estos cráneos alargados y que eran de origen extraterrestre. ¿Qué piensas de eso, Alan? Mira, en realidad, pues, o sea, el tratar de buscar las huellas extraterrestres en las civilizaciones del pasado, y más aún en aquellas del antiguo Perú, es una tarea difícil, pero las evidencias están ahí. O sea, por ejemplo, yo conozco las investigaciones y me interesa mucho de Jesús Gamarra. Jesús Gamarra es hijo de Alfredo Gamarra. Y estas investigaciones, él ha planteado una serie de investigaciones que tratan de clasificar las estructuras megalíticas del antiguo Perú, ¿no? Es muy interesante. Y él establece 3 tiempos ahí. Es justamente sobre ese tema quería adentrarnos, porque no solamente, queridos amigos, estamos hablando de cuestionar el origen de los cráneos alargados, sino también adentrarnos en otro tema que mucha gente me ha escrito y me dice: doctor Choy, ¿por qué no habla acerca del misterio de Sacsayhuamán, de Machu Picchu, de cómo han sido construidos? Y las revelaciones que nos tienen, la información que tienen esta noche tanto de Oscar Revercado como de Alan Brain, son francamente alucinantes, porque están basados además en una extensa bibliografía que se está dando en los últimos años y que curiosamente aquí en el Perú ni se conoce. Y debería conocerse, porque de eso se trata, de cuestionar y polemizar. Pero esto lo tratamos después de la pausa. Vale. 9:47 de la noche en todo el Perú, y acá los 3 alargados. Regresamos después de la pausa.
Radio Capital. Hola, soy Anthony Choi, tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa, cuestionando la historia tal como nos han enseñado. Si supiera la información que yo recibo, bueno, hay cosas que se podrían decir, otras cosas que hay que decirlas, pero con fundamento, y por eso que estamos hablando aquí con Alan Brain y Oscar Mercado. Ellos son bloggers de historia alternativa de losdivulgadores.com. Alan, algo así, me conté antes de pasar al otro tema, de que había algo que querías comentar. Bueno, había que darle el peso a este tema, ¿no? De los cráneos alargados. Claro, de que tengan solamente una sola placa. Deberían tener dos. O sea, ¿cómo puedes explicar? O sea, biológicamente, ¿cómo explicamos eso? Por otro lado, la mayoría de los homínidos que se han encontrado en el mundo se han encontrado en Europa y en África. En África, claro. En Latinoamérica, en Sudamérica, solo son Homo sapiens. Que el hombre de Neandertal no fue encontrado en América, en las Américas. El Australopithecus tampoco. El Sinanthropus pekinensis fue encontrado en la China. O sea, no hay, homínidos antiguos no han sido encontrados en las Américas. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta variante homínida, ¿no?, de la cual no se conoce, que está reflejada en los cráneos de Paracas, realmente existió, pues ¿de dónde vino? Claro. No vino de Europa, no vino de África, porque no se han encontrado restos. Ahora es complicado también el registro homíneo, no es tan simple, ¿no? Claro, o todavía no habrán hecho las excavaciones correspondientes y todo. Ahora, eso. Tenían, ¿no?, pelo rojo, no nos olvidemos, ¿ah? Varios de esos cráneos de Paracas ¿eran pelirrojos? Tenían pelo evidentemente rojo, y es un rojo vivo, ¿ah? Tal como dice que era Akenatón. La dinastía de Akenatón se han encontrado que eran pelirrojos, pero yo creo que es por el óxido, porque no puedo, francamente me cuesta creer que fueran pelirrojos, pero ya que... ¿Pero cómo lo explicas acá? ¿Y cómo lo explicas acá también con el óxido? Bueno, mira, ahí yo diría que hay que tener cuidado con esto de los homínidos, porque María Beltrao, una antropóloga brasilera, me han prestado un libro hace poco, y ella menciona que aquí llegaron sapiens, Homo sapiens a Brasil, y le da como 200.000 años de antigüedad, o sea, estamos hablando antes de los neandertales. Entonces, eso es un poco relativo, está cambiando. De repente descubramos que había pues una antigüedad del hombre, la presencia del hombre en América mucho más grande. Claro. Ahora, en cuanto a lo pelirrojo, efectivamente Ramsés sí era pelirrojo, sí, claro. Y toda su dinastía parece que era igual, el mismo Tutankamón pudo haber sido pelirrojo. Y levanta suspicacias al menos, ¿eh? Claro, porque como en el antiguo Egipto, que prácticamente tenía el mismo, no sé, corte racial, ¿no? No debería haber pelirrojos, digo yo. ¿No? Pelirrojos son del norte de Europa o por el estilo. Y Anthony, fíjate que se levantó mucha polvareda intelectual de los descubrimientos en los años 70 de la doctora Balanoa sobre estas bolsitas de coca y tabaco que encontraron en la momia de Ramsés. Ah, sí, claro. Resulta que hay un investigador peruano, no recuerdo el nombre, Alan, tú de repente te acuerdas, que ha probado que el tabaco... Ajá. El tabaco que venía de las guaringas. El tabaco el faraón egipcio Ramsés venía de las guaringas. Sí, eso es lo que dice el trabajo. Y en la coca venía del Braille. O sea, no. Ojo. De la Victoria. Bueno, no sé. No, pero yo tengo el libro de eso. Ojo, en el Perú hay una serie de investigadores que no son publicados ni siquiera a nivel nacional. Claro. Yo tengo esta costumbre, cada vez que viajo a provincias, me voy a todas las librerías, claro, y busco aquellas cosas que solo se publican ahí, y duran un año. Sí. Y así encontré, por ejemplo, lo de Jesús Gamarra. Claro. Cuéntanos el tema de Jesús Gamarra, que es muy interesante. Escuchen las teorías que de este joven cusqueño. Gamarra, su último libro es este que se llama Paraguayso, donde defiende de manera valiente y de alguna manera fundamentada su teoría más avesada. ¿Cuál es la teoría avesada del cusqueño Jesús Gamarra? Que el paraíso bíblico estuvo aquí. ¿En el Perú? Sí. A caramba. Es complicada de explicar. Porque siempre se habla que fue en el antiguo Irak, Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates eran los dos ríos que estaban en el paraíso. Mira, te voy a mostrar dos libros nomás, mira, y este otro, también peruano, del señor Carlos Fernández, que dice... ese sí lo tengo. Es buenísimo. Sí, lo tengo, claro. En las librerías antiguas de Cusco la puedes encontrar. Que dice que monumento que está arriba del zigzag de Sacsayhuamán, de la llamada fortaleza, el templo, este monumento circular,
según Fernández, pues es una especie de homenaje a la desaparecida Atlántida. Algún día hablaremos de eso porque es complicado. Pero regresemos a Gamarra, mira. Claro. De Gamarra, esto es un poco besado para mí, lo del Edén, pero lo que sí me interesa es esa parte. A las 13 edades de la piedra, Alan, solo para la introducción, porque has dicho que para él el pasado... el paraíso, como lo has dicho, estaba en el Cusco. Eso es lo que entonces él defiende... Pero él es parte de un regionalismo exacerbado. Sí, pero es que mira, viendo, él tiene un video de 2 horas que es muy interesante. Yo cuando empecé a ver, porque él trata de probar, tú decías justamente Irak, él dice que no, que Babilonia y la historia de Babilonia es el Cusco. Y entonces cuando empezó con esa teoría, cuando ves el video, tú dices, ese tipo está loco. Claro. Pero poco a poco... no está tan loco. Oye, no me había dado cuenta, compadre. Oye, puede ser. Al final no es que te convences de que el Cusco era Babilonia, pero que hay una posibilidad abierta muy grande. Muy grande. Entonces, muy grande. En la segunda parte del video, él habla de las piedras. Y hay cosas... Claro, porque en estos hallazgos, estas hipótesis, a veces hay cosas que pueden ser, pero otras cosas que francamente se acercan a la verdad, a lo que uno siente que es la verdad. Cuéntanos esta teoría de... Esta es la parte de sus investigaciones que a mí más me apasiona y que realmente le tengo respeto, ¿ya? A lo demás también, pero esto me parece más viable. Claro. Él ha categorizado las estructuras megalíticas del antiguo Perú en 3 tiempos. No vamos a hablar quién construyó cada etapa, pero vamos a dividirlas. Las megalíticas, un poco para orientación de nuestros oyentes y televidentes, ¿a qué construcciones me refiero, por ejemplo, Ollantaytambo, Coricancha, Sacsayhuamán, Machu Picchu, y inclusive Tiahuanaco, Pumapumpu. Imaginémonos, a ver, comencemos a visualizar. Sacsayhuamán, todos conocemos el muro en zigzag, ¿no? Todos los que han ido al Inti Raymi, ¿no es cierto? La famosa fortaleza de Sacsayhuamán. La mal llamada fortaleza. Mal llamada. ¿Okay? Ese muro en zigzag, el famoso con las piedras gigantes, él lo denomina en la segunda etapa, que él denomina Urampacha. Los nombres son básicamente para tener una categorización ahora. Claro, pon un nombre. ¿No? Ahora, ¿cómo clasifica el Urampacha? El Urampacha lo clasifica como aquellas piedras en las que no entra ni un cuchillo. Estas uniones de piedras perfectas, en las que parece que hubieran sido pegadas, ¿no? Y que son de varias toneladas, además. Claro, pero básicamente por la unión y por una característica que él ha encontrado y que es un hallazgo suyo, la vitrificación de la piedra. Vitrificación que viene como un reflejo de la piedra. Ahora te vamos a mostrar una foto. Eso es el Urampacha. El Hanampacha es más antiguo y es lo que hace la teoría más interesante. ¿Qué es el Hanampacha? Ustedes no sé si se acuerdan, por ejemplo, al frente del zigzag de Sacsayhuamán hay unas construcciones como redondas, amorfas. Y sobre esas construcciones amorfas han hecho unos muritos. Claro. Bueno, Gamarra sostiene que las primeras construcciones megalíticas del antiguo Perú se hicieron en ese tiempo inmemorial. Primordial. ¿De cuánto ya estamos hablando? Para Gamarra son miles de años. No tiene nada que ver con los incas. Entonces, no tiene nada que ver con los incas para él. Con la cultura pre-inca. Nada que ver. Es otra civilización. Sí, para él sí. Entonces, él cómo dice eso. Entonces, él lo cuenta como una historia para niños. Dice, imagínate, en esos tiempos inmemoriales estaban estas construcciones amorfas en esa parte de Sacsayhuamán y llegan los incas y la consideran sagrada y dicen vamos a construir alrededor de esto. Entonces son los incas con un poco de este conocimiento que les queda del pasado inmemorial que construyen las construcciones llamadas Urampacha. Esas que son así. Entonces ya tenemos 2. El Hanampacha es esto inmemorial, casi que parece como que estuvieran moldeadas. Claro, pero que depende con el paso de los años. Otro ejemplo del Hanampacha. El muro del sol que está en la parte de arriba de Ollantaytambo. Este muro realmente gigantesco. Ese sería otro ejemplo del Hanampacha para Gamarra. Entonces, ya tenemos el Hanampacha, es eso. Y los incas o las civilizaciones antiguas a los incas llegan a esos lugares, consideran estos lugares Hanampachas sagrados y construyen alrededor. O sea, un poco, en resumen, que por ejemplo, Sacsayhuamán, que es las ruinas donde se hace el Inti Raymi, no habría sido construido por los incas. Mira, acá tenemos por una cultura mucho más antigua. Que se pierde en los tiempos. Mira, para los amigos que vean que nos ven por televisión, esto de acá en azul es el Hanampacha y ves que es lo más antiguo. Ahí lo pueden enfocar para esta, no sé si podemos alcanzar. Y es lo que es más como parece que estuviera boleado, moldeado. Esto de acá en amarillo es el segundo, es el Urampacha.
que tiene es como más geométrico. Claro. Es el Coricancha, Y eso tercero es el Ucumpacha, que son ya las construcciones más simples, con piedras más pequeñas. Y más recientes. Entonces, esa es la clasificación de Gamarra que a mí me... Lo ves claro. Pero acá lo claro es lo siguiente, que Sacsayhuamán, por ejemplo, esa zona de Sacsayhuamán no habría sido hecha por los incas, ni culturas preincas. La pregunta es, ¿quién la hizo? A ver, sí, mira, Antonio, nosotros hemos pensado al respecto y es parte del libro, es una parte central del libro. Fíjate, yo te hago preguntas muy simples, porque lo que queremos es crear un marco teórico, un marco referencial para fundar una nueva historia del Perú. Es un poco lo que tú haces con tu programa de romper este paradigma, que justamente este paradigma pues que desdeña a todo lo que es la mitología andina. Sí. Entonces, claro, si diseñamos a la andina, también podemos diseñar a la griega, también podemos diseñar a la egipcia. Imagínate. No, todo se decía que Troya era una leyenda hasta que la descubrieron. Claro. Entonces, lo que queremos es darle a la gente este marco teórico, y dentro de este marco, las preguntas son bien simples. Por ejemplo, Sacsayhuamán te han dicho que es una fortaleza. Ok, primero, el Cusco fue hecho en forma de puma, eso lo dice todo el mundo. El Cusco tiene forma de puma y de la cabeza es Sacsayhuamán. Ok, entonces, ¿por qué Sacsayhuamán no se llama cabeza de puma y se llama el lugar donde sale el halcón? Explíquenos, por favor. El segundo, ¿por qué Sacsayhuamán es un nombre aymara y no quechua? Bueno, estaban emparentados, pero ya es una segunda cuestión. Tengo varias interrogantes que la continuamos después. Sí, yo creo que la vamos a continuar porque tenemos que dar la pausa a la hora. Y luego en la secuencia, en la próxima secuencia más bien, vamos a abrir los teléfonos para que ustedes nos llamen, nos pregunten y si tienen alguna duda o experiencia con respecto a esta temática tan antigua de los misterios del Perú antiguo. 10 y 2, las noticias. Interesante, ¿eh? Hola, soy Anthony Choi. Es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Anoche estamos tratando el tema de los misterios antiguos del Perú a propósito del enigma de los cráneos alargados paracas. Hemos estado hablando acerca de estos análisis que se han hecho de los cráneos paracas. Escépticos, estaba leyendo esta página escéptica, Enanitos Verdes, decía... Marcianitos Verdes, ¿no? Marcianitos Verdes. Que decía de que el ridículo de este análisis, porque lo más probable es que no se había hecho un análisis correcto y poco serio, ¿no? Bueno, el problema, yo creo que el escepticismo está bien, mantiene cierta distancia y objetividad. El problema es cuando se hace fanatismo cientificista, ¿no? Fanatismo escéptico, son pseudoescépticos en realidad, ¿no? Ya tienen un prejuicio y contra eso pues hay que disparar todo, ¿no? En fin, vamos a abrir la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353 y la línea gratuita de provincia 0800-24-802, 0800-24-802. En este momento cambio en el equipo nacional. Sale Raúl Urbano, Urban Flow, que va a ser su domingo. Y entra una mitología de la radiofonía nacional, Alejandro Pérez, Perrito. Estamos entre dioses aquí. Vamos a entrevistar a Perrito con... Hola Perrito, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tú con esa voz melodiosa, ¿no? De cráneo alargado. Alejandro, ¿tú has tenido la posibilidad de ir al Cusco, conocer Machu Picchu, eso? Todavía no. Construyó Machu Picchu. Ahí está. No he tenido la oportunidad de ir, pero sí la he visto por revista y por la televisión. Ya. No, pero yo siempre digo, una cosa es ver Machu Picchu en foto, ¿no? Y otra cosa estar ahí presente, ¿eh? Claro, dice que hay mucha energía ahí, ¿no? Sí. Eso. Perrito se toma fotos de Machu Picchu y pone en su face acá una de las 7 maravillas y al fondo está Machu Picchu. Es insoportable, ¿no? No puede con su humor. Es que, ¿qué les podemos decir si es una mitología de la radiofonía nacional? Pues, ¿Qué se le puede decir? ¿Qué se le puede decir? No hay menos, no hay más. Bien, en fin, gracias, Urbano Flow. Bueno, queridos amigos, vamos a abrir la central de Radio Capital, 212-5353, 212-5353, la línea gratuita de provincia, 0800-24-802. Llegamos al Cusco, nosotros llegamos al Cusco, creo que sí, ¿no?
Llegamos al Cusco, a ver, vamos a ver si tenemos acá Cusco, el tema de Ayacucho, Cajamarca, Guamamarca, Manano, todavía no llamamos. Pero igual, llámenos de provincias si tienen una pregunta o un comentario sobre estos misterios del Perú antiguo. ¿Tenemos una llamada en estos momentos, Laura? Una llamada. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Choi. Te pido que bajes tu televisor o tu radio, por favor, totalmente, para poder, no parece que estás llamando desde la puerta de Aramumuru, ¿no? A ver. ¿Me escucha bien, doctor? Ahora sí te escucho claramente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Doctor, buenas noches. Me llamo Orlando Zavala, hablo de San Martín de Porres. Muy bien, Ronaldo. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Orlando. Ah, Orlando. Dinos, Orlando. Sí, cuéntanos. Sí, doctor, yo tuve la oportunidad de viajar a Cusco en el año 2011. Ya. Y bueno, lo que están comentando sus dos invitados, saludos para ellos. Recuerdo que yo he embarcado de un programa que dieron hace muchos años en señal abierta los fines de semana. Claro, Oscar Mercado, que trabajaste en América Televisión, ¿no? Sí. Con cariño, mira. Sí, mira, sí, qué raro. Claro, chiste por allá. Oye, gracias por el cariño. Bueno, el asunto es que lo que están comentando ahora sus invitados, ni bien yo llegué a Cusco, recuerdo que paseando por la avenida Choquechaca, cerca hacia la Tierra de los 12 ángulos, sí, había un niño que aproximadamente tendría 12 años. Ya. Y explicó exactamente lo mismo que dicen, que Sacsayhuamán sería la cabeza y el Cusco sería, supuestamente el cuerpo. Ya. Cosa que también me dejó completamente sorprendido porque en el colegio nos habían enseñado toda otra historia, ¿no? Ajá. Y bueno, y también esa construcción megalítica, por así decirlo, que está en el centro, el niño recuerdo que claramente dijo, eso no sería construcción de los incas, sino mucho más anterior. Cosa que también me dejó perplejo. Claro. Pero bueno, la verdad que muy interesante lo que están comentando. Yo quisiera saber cómo poder obtener esa bibliografía de la cual ellos tienen. Ok. Bueno, muchas gracias y bueno, felicidades por su programa, felicidades a los dos invitados y ojalá más de estas temáticas. Claro que sí, gracias Orlando, perfecto. Vamos a escuchar otra llamada, un fuerte abrazo. Otra llamada para responder juntos a ambas interrogantes. Sí. Aló, buenas noches. Hola Antonio, te saluda Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan. Juan, ¿de dónde lo llamas Juan? De Surquillo. De Surquillo, cuéntanos Juan. Antonio, por ejemplo, la historia se reconstruye a partir de elementos que la arqueología va encontrando, ¿no? Restos de construcciones, restos de alimentación y etcétera. No necesariamente. Claro, no necesariamente, son una serie de circunstancias además, ¿no? Pero yo quisiera introducir este elemento, a ver qué te parece. Adelante. Tenemos en este momento la enfermedad del Zika, que causa deformación craneal y alteración en el ADN. Una microcefalia, pues, ¿no? Así es, y alteración en el ADN además. No sé, ahí los expertos sí podrían hacer un comentario con relación a eso. Que de repente la enfermedad craneal ha sido producto de enfermedades, algo así. No me parece, bueno. No a ver, ¿tú qué piensas? Yo primero quisiera hacer una aclaración a Juan. La historia, en realidad, se hace interpretando el legado cultural de la humanidad. Y este legado cultural incluye también los mitos. Entonces la arqueología no estudia los mitos. La arqueología, ni tampoco las ciencias, ni la antropología, eso no se ocupa necesariamente de todo el ámbito cultural como sí lo tiene que hacer la historia. Porque la historia es una ciencia de referencia en la cual tienes elementos que evidentemente tocan la arqueología, tocan la antropología, tocan la sociología, tocan la cultura, toda la psicología, la economía. Pero no puedes olvidarte que los mitos son parte fundamental de nuestro pasado y del pasado cultural de la humanidad, porque es ahí donde te hablan de todos sus dioses, de cómo fue la historia in nihilo tempore, de cómo se formaron las sociedades, de las que no tenemos probablemente ningún resto concreto en lo cual la arqueología pueda decir, para, aquí está, esto es cierto, porque ahí está probado, ahí está. Claro. Entonces, tenemos que ponerle importancia a los mitos. Yo quisiera decir un par de cositas nomás. Sí, adelante. Antes de mencionar lo del Zika, yo les hago una pregunta. Y esto con todo el respeto que yo tengo en la religión católica, en los cristianos. Y estamos entrando justamente de la Semana Santa. ¿Les parece raro o no que nosotros, descendientes inevitablemente de los incas, a miles de kilómetros de distancia del Golfo Pérsico y de Oriente, creamos en una tradición
evidentemente hebrea, y no creamos nada en Manco Cápac, en Mamahoyo, en la cueva Pacaritambo, en Tiahuanaco, en Tamputoco. No creamos, ni siquiera nos interesa. O sea, estas son estupideces, son tonterías. O sea, bueno, son leyendas antiguas. Pero son cuentos para niños ya. Sí, claro, ni siquiera es verdad, ¿no? O sea, en cambio la Biblia... Pero un segundo, ¿qué hubiera pasado? Yo me pregunto, ¿no? Para terminar esto, si los españoles no hubieran llegado acá. O sea, la interpretación de nuestro pasado sería en base al origen de Manco Cápac y Mamahoyo y todo eso. Exacto. Así de simple. Sí, así de simple. O sea, entonces, para terminar esto, hay que dejar bien en claro que la Biblia del Perú, eso lo quiero decir de manera clara, son los mitos de origen oral, del Perú antiguo. La Biblia oral del Perú son los mitos de origen de las civilizaciones del antiguo Perú. Y tiene el mismo valor que la Biblia católica, porque no existen pruebas para probar la existencia de Moisés, de Jesús, y eso lo podemos hablar en cualquier otro programa, como tampoco existen pruebas para probar la existencia de Manco Cápac y Mamahoyo. Están al mismo nivel. Bueno, en todo caso, digamos, los mitos y leyendas del Perú antiguo son una fuente, de todas maneras, para la historia, para la antropología, para la arqueología. No puede ser desdeñado. No, pero ha sido desdeñado, hay que decirlo. Por supuesto que ha sido desdeñado, muchas veces no es interpretado. Claro, o sea, mucho de la investigación del antiguo Egipto, mucho de la investigación de la Grecia antigua, se empezaron a investigarse, a estudiarse, a tomarse en cuenta los mitos y leyendas de esa época. O sea, tenía un valor de investigación científica, ¿no? O sea, eso, y yo creo que está cambiando. Yo creo que la nueva historia está considerando eso también, ¿no? Poco a poco lo están incluyendo, pero fíjate, lo de los Anunnaki, por ejemplo, los famosos temas de los Anunnaki, ¿acaso los sumerios se inventaron toda la mitología Anunnaki? ¿Habrá que estaban locos? No lo creo. Ahora, claro, estás hablando de un punto de vista científico al equiparar la Biblia con los mitos y leyendas, etcétera, ¿no? Porque desde un punto de vista de la fe es otra cosa. No, aquí no hay de fe ni de religión, es otra cosa. Pero con todo el respeto. Sí, hay que respetar la fe. Volteamos, separamos del punto y estamos hablando del punto de vista histórico, o vamos a decirlo hasta siendo más exacto, antropológico o de especulación científica. Desde un punto de vista histórico, Anthony, no tenemos ninguna prueba de la existencia de Moisés. Ninguna, en absoluto. Pero ni siquiera tenemos un pedacito de evidencia, no tenemos evidencia. Y dicen que además su propia gente lo mató al final, porque como los estaba llevando por camino, o sea, hay cualquier teoría. Bueno, en los últimos años ha surgido el tema de los evangelios apócrifos, el tema de los rollos del Mar Muerto, en buena hora. Qumran, etcétera, ¿no? En cambio, más evidencia tenemos sobre Manco Cápac y Mamahoyo, te lo aseguro, si nos ponemos a buscar. Para responder al amigo, para que no se quede el amigo Juan, repito, porque tenemos que ir a la pausa. El caso del Zika, rápidamente, podría ser, ¿por qué no? Pero habría que ver si la magnitud de esa enfermedad habría podido desarrollar las diferencias que encontramos, ¿no?, entre los cráneos de un ser humano normal y los cráneos de Paracas. O sea, esa es la pregunta de fondo. ¿No? Hay otro tema que vamos a hablar también en la próxima secuencia, y también con su llamada, es el tema de los números de los incas, ¿no? A nosotros nos han enseñado que fueron 13 incas: Manco Cápac, Mamahoyo, Manco Cápac, Sinchirroca, Yoquiyupanqui, Maita Cápac, Capayupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacuti, Amaro, Inca Yupanqui, Tupa Yupanqui, Huasca y Atahualpa. Inca Cola se olvidó. Me olvidé. Pero hay otras versiones que hablan de que no fueron así, sino que fueron hasta 50. De eso vamos a hablar después en la pausa. 10 y 18 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con Viaje a otra dimensión a través de Capital. Viaje a otra dimensión. Hola, soy Anthony Choi y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Misterios del Perú antiguo, el enigma de los cráneos alargados Paracas. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Hola. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Capital. ¿Están ahí? Aló, Anthony. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Te habla Jorge Magdalena. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola, Anthony, ¿qué tal? Ahí, bueno, escuchando un programa muy interesante, por este tema. Okay, sí, mira, siempre siempre tenía una duda sobre las preparaciones cronianas, ¿no? Tú sabes que del colegio, nos enseñaban pues de que, las cabezas alargadas y todo eso, ¿no? Inclusive había unas técnicas, ¿no?, que tanto se repetían acá en el Perú como en Egipcio y en otras culturas. Ya.
Pero yo siempre tenía una duda de que, claro, así si este cráneo, bueno, se alarga, ¿no? Obviamente aumenta su volumen interno. Entonces, ese volumen interno que es más amplio que un ser humano normal, ¿qué tipo de materia lo ocupa, no? ¿Un cerebro más grande o de repente el cráneo es mucho más grueso? Claro, porque líquido, no sé, si el cráneo se alarga, se alarga el cerebro, aumenta el tamaño del cerebro, que es un espacio que queda vacío, o sea, son preguntas que son legítimas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces, me imagino que si se alarga el cerebro, bueno, se supone que esa persona o no, ese ser, sería un poco más inteligente, ¿no? Asumo, ¿no? Claro, tendría inteligencia alargada. Inteligencia lenta, ¿no? Sí. No sé, habría que ver un especialista, ¿no? De repente, que estudie esa parte del cuerpo y diga, pues, qué es lo que, ese espacio que es mucho mayor, qué lo ocupa, ¿no? Claro. Esa sería mi pregunta. Ok, Jorge, gracias. Sí. Un abrazo, mi querido amigo. Y como digas, a todos los viajeros dimensionales, ¿no? A Patricia Carrera, a la reina del Facebook, a Max Champoñán, a Irene Flores, ¿no? A toda la gente brava y ardiente de los viajeros dimensionales. Sí, bueno, en realidad hay un tema que justo queremos hablar ahorita, que es el tema del número de los incas, ¿no? Yo una vez lo comenté, creo que te lo dije a ti, Alan, un día. Yo conocí a un señor Loza, que era el hermano de Tulio Loza, el famoso cómico. Él sabía mucho, ojo, de la historia del Perú antiguo. Claro, él era un profesor rural que trabajó en su juventud en las alturas de Andahuaylas, de Apurima, del Cusco, ¿no? Entonces él me decía, mire, doctor Choy, yo trabajaba hasta la 1 de la tarde, 12, 1 de la tarde, y no tenía nada que hacer. Entonces, ¿qué hacía yo? Me podía conversar con los ancianos de la comunidad. Iba de comunidad en comunidad en las alturas altoandinas y conversaba, ¿no? Y yo me contaba una serie de cosas que era transmisión oral, de generación en generación, no escrita, pero me decía que totalmente discrepaba con respecto a lo que nos han enseñado con respecto al Perú antiguo. Entre otras cosas me decía acerca de la genealogía de los incas, que los incas no eran 13 o 14, sino él decía que eran más de 50. Y escribió un libro al respecto en el cual mencionaba el nombre de cada uno de ellos. Y decía, bueno, habría que cruzar la información, analizar bien esto, de repente eran de otra cultura, porque el Inca imperial era una serie de tribus que luego se reunieron y formaron el imperio Inca, ¿no? De repente pueden ser anteriores, no lo sé, pero eso es lo que decía este señor Loza, ¿no? Y me decía otras cosas francamente alucinantes, ¿no? Tú me has contado justamente que hay investigaciones al respecto, ¿no? Sí, el tema se ha retomado muy seriamente en los últimos años. Fíjate, yo cuando era estudiante universitario, a mí me llamó mucho la atención de la crónica de Fernando de Montesinos, un jesuita, un cronista español, sí, un jesuita que estuvo en el siglo XVII, porque él en realidad no se sabe exactamente cuándo nació y cuándo murió, pero se calcula que, se sabe, bueno, que estuvo acá en el Perú entre 1640 1660 más o menos. Entonces, él se regresa a España y en Quito se queda un tiempo y recoge una tradición oral que ya de un tal Lobato, que ya ha sido identificado esta persona, que le cuenta una historia sobre los incas muy diferente a la que él había encontrado en todos los otros lugares del Perú que había recorrido. Este cronista español del siglo XVII. Sí, exactamente, Fernando de Montesinos. Y se llama El manuscrito de Quito. Eso es lo que encontró. Eso es lo que él encontró. O lo que él escribió de lo que él escribió, claro, lo que él recogió. El manuscrito de Quito. Exactamente, porque él tiene 6 tomos de sus obras completas y esto lo escribió en el camino y de regreso a España, como que se paró, hizo un escala en Quito y le contaron esta historia que le pareció muy buena y él la copió. Entonces, ¿qué es esta historia? Es una historia del imperio de los incas y de los pre-incas, o sea, de lo que venía antes de los incas, en la que cuentan, entre otras cosas, que eran más de 50. O sea, claro, el tipo se nota que él ha recibido una tradición que no es la cusqueña, sino que es una tradición ya deformada un poco por los atahualpistas y que el tipo nunca había estado en Cusco, pero él había escuchado esta versión. Okay. Decía, los incas fueron más de 50. Los incas tuvieron unas costumbres sexuales muy, pero muy particulares. ¿Como por ejemplo?
Dios mío. Pero son las 10:30 de la noche, ya podemos hablar del tema. Así que, además de domingo. Habían incas homosexuales, pero me refiero a particulares en el sentido de las relaciones hombre-mujer, la sodomía. Bueno, como en toda cultura. Sí, pero acá a nosotros se nos han ocultado. Los incas eran unos... nos han dicho, claro, que era el paraíso. Pero ahora se sabe de que también pues, habían actos de crueldad. Así es. Y incas declaradamente homosexuales, y que además no tiene nada de malo, pero es que no te lo dicen, pues sí, además la mujer, habían incas mujeres, es decir, la gente, la dignificación y la personalización del poder del Estado y del poder era una mujer. ¿Era una mujer? O sea, no en todos los casos, pero muy seguido sí. Ya. Muy seguido. Igual que pasó en Egipto con Hatshepsut, con ¿Y cuántos incas decía que habían existido Montesinos? Creo que 120 me parece. Me parece. Pero tú me has hablado de que hay investigaciones recientes que se han dado. Ahora hay dos personas que se han ocupado muy seriamente del tema. Uno es la antropóloga Sabine Highland, que ya tiene un trabajo muy serio sobre manuscritos. Sabine Highland, antropóloga, y el otro es el señor Barker, que es mitad peruano, mitad inglés, y ha escrito un libro que se llama algo así como la duración y naturaleza política. La duración y naturaleza política del Imperio de los Incas. ¿Y aquí es lo que dicen estos dos investigadores? Dicen que el manuscrito de Quito efectivamente tiene mucha lógica. Que tiene mucho desierto. Y mucho desierto, porque es imposible que hayan sido 13 los incas. Y es más, hablando de Sacsayhuamán, vamos a unir las dos cosas, fíjate, para redondear. A ver. ¿Tú crees que si Sacsayhuamán lo hizo Pachacútec, papá de Tupac Yupanqui y abuelo de Huayna Cápac? Los españoles llegaron acá cuando estaba Huayna Cápac, la primera vez, y luego se fueron y regresaron cuando ya estaba Atahualpa. Entonces cuando Pizarro entra al Cusco, es muy fácil que haya encontrado al bisabuelo de uno de los constructores de Sacsayhuamán. Si como la historia oficial, el bisabuelo. Claro. ¿Y tú crees que y no encontró a nadie? No encontró a nadie. Nadie, y te dijeron que le dijeron Garcilaso, dice, lo hizo Apurrimache, al bisnieto, al bisnieto. Para que entiendan. O sea, es decir, debían haber descendientes directos en esa época de los constructores de Sacsayhuamán. No llegaron 3000 años después, llegaron ahí nomás. Claro, porque la duración de 13 incas hace un lazo muy corto de tiempo. Muy corto, es ridículo. Entonces, ¿cómo no encontraron a nadie que les pudiera decir, mi abuelo construyó Pachacamaco, mi bisabuelo construyó Pachacamaco, estuvo ahí, Sacsayhuamán, perdón, disculpa, ya a estas horas el cerebro se me va. Pero entonces eso es algo muy concreto sobre lo que habría que reflexionar. ¿Por qué el único testimonio que tenemos es uno de los pocos, es el de Garcilaso, que dice que lo construyó Apurrimachi con 4 arquitectos más y que demoró 20 años? Es como para vendernos un poco la construcción de las pirámides de Egipto aquí, o sea... Claro, y eso también cuestiona un poco también el tema de Machu Picchu, que dicen que lo construyó Pachacútec, ¿no? A mí esa historia como que no me cuadra, ¿no? Una cosa, si en realidad, si Garcilaso es el único que propone que se construyó en esas épocas, o sea, digamos que se puede dudar de Garcilaso, ¿no? ¿O no? Hay otro más, pero él da los nombres, él es el único que es el único que habla de Apurrimachi. No es un cronista, no es uno más fiable. No, pues no, claro. Claro que no. Claro que es decir, hay dudas sobre las cosas que cuentan. Mira, si juntamos uno más uno, como te digo, lo de los incas, la cronología de los incas, la construcción de Sacsayhuamán y toda la historia que nos han contado del antiguo Perú, la verdad es que llegamos a conclusiones bueno, hace poco acaba de fallecer pues la gran historiadora María Rostorovsky. Justamente, ¿no? Ella justamente en su libro Pachacútec 50 años después, cuando ella revisita su tesis sobre Pachacútec 50 años, hace un par de años, ¿qué es lo que dice al final? Dice, a cronistas como Montesinos, que los condenó Ribagüero como loco, hablador, charlatán, etcétera, a esos hay que revisitarlos, porque si bien no tenemos otra prueba que pueda digamos, ¿cómo se dice?, comprobar la veracidad de la fuente, es muy interesante la información que está ahí. Entonces Rostorovsky, fíjate que es una muy seria, antes te está diciendo hay que revisitar. Claro, dio la posibilidad. Bueno, entonces, aparentemente, podremos cuestionar, y habría que revisar el tema de que los incas no fueron 13, sino fueron ser más de 50. El hecho de que Sacsayhuamán y no habría sido hecho en la época incaica, sino en tiempos inmemoriales, no sabemos por quién. El tema que los cráneos paracas no habrían sido necesariamente hechos de formación ritual, con tablillas y todo eso, sino no sabemos cómo, o podría ser una civilización antigua. Y ahora viene otro tema, que eso lo vamos a ver después de la pausa. Dicen que los incas, en el periodo antiguo no había escritura, ¿no?
y todo apunta a que parece que sí había, ¿no? Y eso vamos a hablar después de la pausa. 10:31 de la noche en todo el Perú, ya regresamos en Viaje a otra dimensión a través de Capital. Estás escuchando Viaje a otra dimensión. Hola, soy Anthony Choi. Este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Estamos aquí justamente hablando de estos temas del Perú antiguo, el Perú misterioso, la historia, ¿no? El que nos lo enseña a nosotros, ¿no? ¿Quién la escribe? Dicen que la historia la escribe quien gana. El que gana la batalla escribe, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial ganaron los norteamericanos, y la historia se escribió así, pero si hubieran ganado los nazis, de repente tenemos otra historia, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Alan Brain, Oscar Mercado, son bloggers de historia alternativa, losdivulgadores.com, se llama su página, y nos dicen nos acaba de decir un dato muy interesante acerca de un hallazgo que han tenido ellos, se llaman los documentos Micinelli. ¿De qué trata eso? Alan, cuéntanos. Mira, los documentos Micinelli es un caso icónico en la historia del Perú porque las pruebas... Nadie sabe acá los documentos Micinelli, ¿eh? Yo te voy a explicar. Las pruebas que hay detrás de estos documentos... Acá estamos discutiendo de política, de quién va a ganar las elecciones, ponemos zancadillas, que uno entregó plata, estamos en esa nota. Así nos tienen así, todo en esa nota, ¿no? Pero bueno. Las pruebas detrás de los documentos Micinelli obligarían a que la comunidad de historiadores peruanos de manera seria al menos le dé una oportunidad y consideren lo que esos documentos plantean. ¿Qué es lo que dicen los documentos Micinelli que tanto escozor le ha causado a los historiadores peruanos? Los documentos Micinelli plantean que la conquista no sucedió como la conocemos, es decir, la conquista como la conocemos es en la plaza de Cajamarca, Pizarro. Miro a Francisco Pizarro con 200 hombres y caballos y asustando a nuestros 160, ¿no? A nuestros compatriotas. Que vean miles de incas y están protegiendo al Inca Atahualpa y de repente lo mataron y lo capturaron. ¿Qué no habría ocurrido así? Estos documentos plantean... pero antes que nada, ¿estos documentos Micinelli qué origen tienen? Los documentos Micinelli fueron encontrados por Laura Laurensich, que es una investigadora italiana, respetada, además, ojo, es amiga de Francisca Cantú, esta famosa Francesca Cantú, que ha escrito varios que ha encontrado las crónicas de Cieza de León. Entre otras cosas. Claro, es muy respetada, ¿no? Ya muy seria. Muy seria. Son del mismo círculo. Ella encontró los documentos de la colección Micinelli, que por eso se llaman documentos Micinelli. Y entre los documentos Micinelli, ¿qué es lo que dice? Existen varios manuscritos que dicen de gente que estuvo en Cajamarca. Que estuvo en Cajamarca. Gente que estuvo en Cajamarca. De la captura de Francisco Chávez. Sí, que cuentan que la conquista no se dio así, sino que Pizarro trajo veneno, vino envenenado. Barcos con veneno. Sí, barcos con barriles de vino envenenado que se usaron para envenenar a los generales de Atahualpa. A los generales antes de la toma de la captura. Antes de la toma de Cajamarca. Exactamente. Así es. Y hacer así la captura más fácil. Más fácil. Claro, porque si el ejército incaico se maneja como un ejército regular, se maneja de manera jerárquica, piramidal. En la cabeza están los generales. Y tú matas a los generales tomándole vino envenenado. Exacto. Entonces hay un desbarajuste total. Con más razón tratándose del ejército de Atahualpa, que era un ejército no necesariamente de gente que le era absolutamente fiel. Eran etnias conquistadas por aquí y por allá que tenían lenguas diferentes. Claro, había etnias que estaban en contra de... Eran sus generales los que contaban. Pero ¿qué pasa? La historia normal te dice, a ti te enseñan en el colegio que te dicen que cuando entraron a Cajamarca no encontraron a nadie porque el Inca estaba en los baños y entonces Pizarro le mandó a Hernando de Soto y a Hernando Pizarro, a su hermano Hernando de Soto, a que lo invitara al Inca para encontrarse. ¿Y qué pasa? Que llegó borracho Hernando de Soto. Ya. Regresó borracho de esta reunión. Entonces, muy suspicazmente, claro, si le hizo salud, le llevó el vino, les hizo salud a todos. Eso es lo que yo intuyo. Mira, habría que comprobar. O sea, es decir, lo único que te digo yo es que no estamos diciendo que la historia del Perú sucedió así, estamos diciendo que estos documentos están ahí. Son serios. Es decir, han habido varios congresos en los que varios especialistas han dado fe de la veracidad de las firmas que están en los documentos
de la antigüedad de los documentos, pero evidentemente no se puede dar veracidad de la versión porque eso requiere una investigación histórica. Claro. Lo que sucede es la comunidad de historiadores peruanos. ¿Cómo reaccionó la comunidad de historiadores peruanos? ¿Qué hicieron cuando ¿Sabes qué hicieron con uno de los documentos? Es tan tonto como que, por ejemplo, le criticaban a la doctora Lorenzis diciendo que la cera con la que se selló ese documento es una cera que tiene 50 años más. O sea, que serían falsas, los documentos serían contemporáneos, no serían antiguos. Serían, alguna cosa como que la cera no concuerda con la edad del papel. Y que sería un documento apócrifo, falso. Sería un documento falso porque la persona de Chávez, porque la persona que lo escribe, y ya se ha probado que es una persona que tuvo otra historia y que no escribió nada. Entonces ella ha hecho una investigación larga y encuentra otra, porque ¿qué pasa? Ella ha investigado con Francesca Cantú además, porque ha encontrado otros documentos de Boer, que ya, digamos, 50 años después, pide una investigación al respecto porque como le debían plata a la corona española, le debía plata a los holandeses, entonces mandan a hacer una auditoría a cómo estaba pues el imperio pues conquistado. Y resulta que ahí encuentran y le mandan 2 cartas de un tal de Boer, le manda al príncipe de Saboya, ¿no? Y le dice, efectivamente, aquí sabemos que he encontrado que efectivamente Pizarro envenenó al Inca, y envenenó a los generales. A los generales de Atahualpa, y que sacó mucho dinero. O sea, lo que está diciendo Oscar, así para resumir un poco, es que este documento no es parte del documento Micinelli. No. Ese que menciona él es otro documento que corrobora la misma versión. O sea, porque muchas veces uno decía, ¿cómo es posible que un grupo, un puñado de españoles comandados por Pizarro haya podido derrotar en la plaza de Cajamarca al Inca con miles de súbditos y los derrotó? Entonces ahí surgía como una suerte de sentimiento de inferioridad. ¿No? ¿Cómo pudieron derrotarlo? ¿No? Que los caballos lo impresionaron, que el sonido de los arcabuces. Ahora tú estás diciendo que no, lo que pasó fue de que con mucha astucia se invitó vino envenenado, murieron los generales y ahí se aprovechó. Y además, Anthony, ¿qué sucede en el viaje? Perdón, porque yo quiero continuar en mis elucubraciones porque me gusta. No, estamos ahorita en una tormenta de ideas. En una tormenta de ideas, un brainstorm. Ok, en el viaje de regreso, ellos matan a Atahualpa y ponen a Toparpa, a Tupac Hualpa, su hermano, como al poder. Ok. En el viaje de regreso... ¿A España? Al Cusco, perdón. Al Cusco, de Cajamarca al Cusco, se supone que Toparpa, o Tupac Hualpa, es envenenado. ¿Te acuerdas? Y nombran a Manco Inca. Claro. Se dieron la misma cosa. Lo mismo, claro. Entonces, ¿qué pasó? Le echaron la culpa, perdóname, disculpa, al único general que se encontraba en ese momento, porque a él lo capturan, él tuvo la mala suerte, Atahualpa, de no tener a sus 3 generales en ese momento con él. Quisquis estaba en Cusco, Rumiñán estaba en otro lado y Calcuchima que estaba por ahí, pero entonces Calcuchima vuelve y Calcuchima, que era el más bravo de todos, está con Tupac Hualpa. Y resulta que en el camino envenenan a Tupac Hualpa y le echan la culpa a Calcuchima y lo matan a Calcuchima. O sea, se deshicieron del general de Atahualpa. Para ponerlo más o menos en resumen de nuevo, en realidad, ¿no? O sea, hay antecedentes de esa práctica en la conquista. Además de esa práctica, con dolo, como se dice. ¿Por qué con dolo? Porque ocultaron y le echaron a la otra culpa. Le echaron a la otra culpa, claro. Con alevosía. ¿Por qué crees que los historiadores peruanos rechazaron, o sea, no quieren ni siquiera analizar estas pruebas? ¿Por qué piensas de que arqueólogos, cuando se le habla de que Sasogama fue hecho por culturas ancestrales, también rechazan esa prueba? O un poco, ¿por qué crees que cuando se muestra imágenes, pruebas acerca de la presencia extraterrestre, también los astrónomos y los científicos rechazan eso? ¿Por qué crees? El tema de los paradigmas. Mira, así en particular, primero, en el caso de los documentos Micinelli, hay que hacer la aclaración. Sí han habido debates. Debates, foros y algunos documentos que han sido publicados haciendo un análisis no muy somero de los documentos Micinelli. Nadie ha escrito un libro serio sobre lo que estos documentos implicarían y eso es una deuda que aún tenemos con la señora Lorenzis. Ahora, a nivel general, me parece que tienes que ponerte en el lugar, pues imagínate, imaginémonos, estudias en la Universidad Católica 5 años, haces tu PhD 2 años más. Son 8 años en los que tienes un paradigma marcado. Te han formado así, con esas ideas, con ese conocimiento. Claro, que venga otra persona y te diga, todo lo que has estudiado es falso. No es fácil, pues, hay que comprenderlos también, no es fácil. Claro. No es pero fácil. La verdad es la verdad. Claro, pero es que tienes que tener mente abierta y tienes que tener el coraje de dar un paso atrás. Mira, se sabe, por ejemplo, en la historia del Perú ha pasado muchas veces
de que personajes políticos que han realizado una buena labor, ¿no? De repente se les, mediante toda una campaña publicitaria y de medios de comunicación de años, se les dice que lo que hizo bueno es malo y al final la gente se lo cree. ¿No? Eso ha pasado muchas veces en la historia de Leguía, en la historia contemporánea, eso pasa mucho. O sea, el poder de lo que enseña la escuela, el poder también de los medios de comunicación, ¿no? Que van conduciendo por un lado o por otro lado, ¿no? Eso también es un tema importante. Pero antes de pasar, porque a la próxima secuencia ya tenemos que terminar, el tema rapidísimo, el tema de que en el Perú antiguo no ha habido escritura. Eso a mí nunca me parece, porque ¿cómo es posible que un imperio tan grande como el Tahuantinsuyo, que ha tenido que tener una administración pues prolija, no haya podido poner escritura, ¿no? ¿Qué últimos descubrimientos hablan sobre ese tema? Mira, esto sí ya es contundente, ¿eh? O sea, para mí al menos. Hay 3 investigadores, los 3 respetadísimos. ¿Y a quiénes son los nombres? A ver, la primera es Sabine Highland. ¿Qué ha hecho Sabine Highland? Sabine Highland se fue a un pueblo de aquí, de los Andes, y encontró lo que se llama una tabla de quipu. ¿Tabla de quipu? Sí, ¿qué es una tabla de quipu? Es una tabla de madera en la que hay unos huecos y hay colgados nudos. Un censo ese. ¿No? Hay colgados nudos y los nudos tienen, digamos, al costado escrito el significado en español de ese nudo. Los padres católicos tenían eso para tratar de comunicarse con los incas, los mercenarios en ese idioma. Claro. ¿No? Era como una ayuda, digamos. ¿Ya? Eso lo han encontrado, lo cual evidentemente ya da bastantes luces sobre qué es una escritura. Una escritura. Por otro lado, Gary Burton es otro investigador. Investigador muy respetado también. Tiene un proyecto ya de muchos años que se llama el Quipu Database Project, en el que tiene miles de equipos que han estado ahí. 600. pero no, tiene más de 2.000 quipus. Más de 2.000 quipus tiene más de 2.000 quipus en el proyecto. Y en ese proyecto, él ha anunciado hace 6 meses que ha encontrado lo que sería la piedra Rosetta de los quipus. La piedra Rosetta, un poco para que sepan nuestros amigos, fue encontrada por Napoleón, me parece, en el ejército de Napoleón, que llegó al Antiguo Egipto. ¿Cómo fue la historia? La piedra Rosetta. La piedra Rosetta es la que ayudó a Champollion a descifrar los jeroglíficos. A descifrar los jeroglíficos egipcios. Porque había un mismo texto en Cristo en 3 idiomas. En 3 idiomas. ¿No? Entonces lo mismo es lo que sucedió. La llave para poder entender de que ha habido escritura en el Antiguo Perú. De lo que dice Gary Burton es que ha encontrado una especie de piedra Rosetta, que es un texto que se encuentra en quipu y en español, sobre una división de tierras. Y él cree que eso le va a permitir descifrar lo que hay atrás. Y hasta ya van dos. Por otro lado, tienes a Gail Silverman, que acaba de publicar ahorita con la editorial Abraham Valderomar su tercer libro sobre el lenguaje de los tocapus. ¿Qué son los tocapus? Los tocapus son estos cuadrados con signos geométricos al interior de colores, y con líneas que dividen los colores que están en las vestimentas incas. Claro. Ella ha logrado interpretar inclusive sufijos. Es escritura. Entonces significa que no solamente en el antiguo Perú no solamente habría escritura, sino habría varios tipos de escritura. El de los tocapus, el de los quipus, etc. Claro. ¿Y por qué esos hallazgos no son divulgados? Te digo una cosa, uno de los padres de la arqueología, el señor John H. Rowe, que es el señor que ha clasificado la historia del Perú en horizonte intermedio, horizonte temprano, él ha declarado de manera ya así contundente hace años que en el Perú antiguo no había escritura. No, él dijo, no había. No había, que no hay nada, que no existe. Pero pues yo lo siento, pero acá hay investigadores que le están diciendo lo contrario de manera contundente. Además, la ciencia está hecha para que se replantee constantemente. El método de investigación científica está hecho para que constantemente, si se presentan nuevas pruebas, se presentan nuevas hipótesis, se cotejan con las pruebas y luego mediante un método de investigación se llega a nuevas conclusiones, ¿no? Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa y estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Estás escuchando Viaje a otra dimensión. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Estamos hablando acerca de los misterios antiguos del Perú. Hay mucho conocimiento que no se sabe. Yo sí creo, fíjate Alan, fíjate Oscar, que mucho del conocimiento de la historia del Perú sí se sabían, pero que el ocultamiento obedece a muchas veces no necesariamente a descuido, sino a intenciones. ¿Pero qué intenciones, por ejemplo? Que no favorezcan. Vamos a ver, yo sí creo, durante mucho tiempo en la historia de la colonia y la república,
hay grupos de poder en el Perú que han tenido un origen español o pro-español y que cierto conocimiento no convenía. Bueno, sí. O la iglesia, ¿no? Pues también el tema de la iglesia, ¿no? Claro, hablar de este tema justamente empezando Semana Santa como que no conviene. Yo soy católico, yo soy mariano, pero no soy idiota. O sea, hay cosas que sí puedo admitir, cosas que... Yo soy mariano y creo... La fe es la fe. Y la fe. Es otra cosa. Es otra cosa. Acá no estamos hablando de fe, estamos respetando la fe. Yo acabo de estar hoy día moviendo mi ramo, etcétera. Y yo soy mariano y creo en la Virgen de Guadalupe, pero no puedo dejar de admitir de que en el lugar donde se presentó la Virgen de Guadalupe, años antes que llegaran los españoles, ya se adoraba una suerte de deidad indígena en ese mismo lugar, ¿no? Interesante. Entonces, eso son hechos que uno no puede negarse, ¿no? Entonces, eso no cuestiona mi fe. Para nada, ¿no? Y seguramente si mañana me escriben con respecto a que el programa de Anthony Cho estuvo hablando cosas pseudocientíficas o pseudohistóricas. Bueno, acá la cuestión es que no está, yo por lo menos mi posición personal es que estamos respetando la religión, estamos hablando de la fe de cada uno, como respeto mi fe, a mí mismo. Estamos hablando acá de ponerlo en el debate. Los temas, ponerlo en el debate, ponerlo en la discusión científica y que se sigan las investigaciones y que se abonde en los temas, ¿no? Pero que no se oculte la verdad. Que no se oculte la verdad, porque al final es lo que tiene que ser. La historia sea como sea, duela a quien duela. Ojo, aquí nadie ha dicho que lo que se ha conversado en este programa es la verdad dura y pura. Lo que hemos dicho es que merece ser puesta en el debate. Ese es el tema todo el tiempo. Así es. O sea, ojo, la posición de los escépticos es mucho más soberbia que la posición de un investigador alternativo como nosotros. Nosotros solo queremos que se hable del asunto, que le den una oportunidad. Mientras que el escéptico te dice, no, eso no es. No es. ¿Y por qué no se quiere que se discuta? Eso es lo más antidemocrático y lo más irracional que puede haber. Ante un testimonio de una abducción extraterrestre, yéndonos a un tema que te es muy familiar, una persona que tiene un cierto tipo de empatía con aquel que ha sido abducido, lo escucha y le da una oportunidad de investigar si lo que dice es cierto. Mientras que el escéptico, por ser un testimonio sin ninguna prueba, ya ni lo escucha ya. Dice, no, son tonterías, ¿no? Claro. Y sale esta pseudopágina de los marcianitos verdes. Y así no es. Así no es, así no juega Perú. Así no juega Perú. 10:52, una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Salomón León. ¿Cómo estamos, Salomón? Cuéntenos. Usted conoce Nazca, pero claro. yo creo que usted conoce el 90%. ¿verdad? Seguramente. Bueno, hay un sitio yendo de Nazca a Marcona, hay un lugar más o menos a 25 kilómetros que se llama Poroma. De ese tiempo, cuando yo trabajaba en la Marcona, sacaban agua dulce de ahí para llevar porque solamente había agua de mar, ¿no? Claro. Bueno, ahí hay un cementerio inca. Ya. Entonces, yo en ese tiempo tenía un amigo, no sé si habrá muerto, tenía un amigo que una vez huaqueó ahí en compañía de 2 personas más. Dicen ellos que es noche de luna llena y tiene que ser viernes, ¿no? Y por si acaso se ponen carne entre la boca y la nariz. Ya, para no respirar el veneno del antimonio. Exactamente. Y generalmente lo hacen en Semana Santa, no es que tenga publicidad. O en Semana Santa o en Día del Indio. Día del Indio antes era el 24 de junio, Día del Campesino, ¿no? Si no estamos promocionando acá huaqueo ni nada, pero esa es la tradición. Claro. Es una historia, ¿no? Sí, claro. Ustedes dirían, Salomón, ¿qué pasa? Estamos riéndonos porque siempre es bueno reír, pues, claro que sí, para pasar la barrera de los 70. Porque ya estoy en los 77. Pero parece usted joven, más de menos. Muchas gracias. 75. ¿no? El secreto para que escuchen todos sus oidores. Agua, bastante agua. No en ayunas, sino a media mañana o todo el día. Yo, por ejemplo, me acabo 2 botellas grandes de Cielo, no por hacer la propaganda. No hay que hacer propaganda, pues tampoco. Claro. Ya, cualquier agua. Cualquier agua. Y se puede bañarse también. Bueno, hemos pasado de temas serios, arqueológicos, a hablar de salubridad, de costumbres cívicas. En fin. Gracias, Salomón. Entonces, he encontrado 2 momias con las cabezas alargadas hacia arriba. Caramba. Ya. Sí. Poroma.
En Poroma, sí. No, todo Ica tiene estos yacimientos arqueológicos, ¿no? Muy bien, don Salomón, muchas gracias. Bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Tenemos una llamadita más, ¿puede ser? La última, la del estribo. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, dando el profesor David de San Borja? Hola, David, cuéntanos, ¿qué tal? Sí, bueno, Marín, felicitarte y sobre todo saludar a tus invitados. Y yo creo que en este tipo de programas deberían practicar también un alargamiento del horario para poder disfrutar más de esta conversación, ¿no? Bueno, mira, hemos estado cerca de 2 horas, 2 horas de radio no es poco, pero bueno, está bien, sí, también la sugerencia. Hablaremos con Sofía Aliaga para hacer con ella el programa juntos. Y solamente para resumir, en esa zona de Sacsayhuamán, cuando yo visité la primera vez, lo que más me sorprendió es el tipo de estructura de la piedra, esa media redondeada, que da la impresión de que hubiera sido fundida por algún calor extremo, ¿no? Esas piedras redondeadas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Justamente son las piedras que Gamarra menciona como el Hanan Pacha, las que se hicieron en el tiempo inmemorial y sobre las que alrededor de ellas se han construido otras estructuras. Que no serían hechas por los incas ni los precas, sino no, esas redondeadas justamente son de tiempos... In hilo tempore. Sí, in hilo tempore, o sea, inmemoriales, ¿no? Ok, muy bien, David, muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles a ambos, ¿no es cierto? A la Brain Oscar Mercado, por haber estado esta noche aquí con nosotros. Hemos estado haciendo lo que se llama un brainstorm, una tormenta de ideas, para hablar de estos temas, ¿no? Que a veces, en una sociedad, a veces, hay que decirlo, no sea tan conservadora como es la peruana, a veces ciertos temas no hay que tocarlos. No. En mi programa por lo menos se tocan, ¿no? Y se tocan y se discuten abiertamente, buscando la polémica. Y cómo no, si dimos la información, invitamos a los arqueólogos, antropólogos, historiadores que quieran participar, con todo gusto me escriben a omniperu333@yahoo.com y con todo gusto podemos hablar también, porque es bueno recibir toda la información de ambos lados, ¿no? Claro. Y bueno, agradecerle su presencia aquí, muchachos. A ti, Anthony, por justamente la oportunidad, y también decirte que a la gente que nos visiten, ¿no? Que vayan sin temor a la página, que la página es gentil. Losdivulgadores.com, ¿no? Sí. Y pueden escribir, nosotros revisamos la página de tiempo en tiempo y respondemos las cosas, pero estamos trabajando pues en lo del libro que esperamos salga pronto, ¿no? Claro que sí, yo creo que ese libro va a estar esperado pues con mucha ansiedad. Alan, también muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias a ti, Anthony, por invitarnos y nada, muchos éxitos en tu labor, ¿no? Es una labor difícil, dura, con muchas críticas, los escépticos que te cierran las puertas, pero mira, o sea, el paradigma va a caer, poco a poco, y va a cambiar. Cuando cambia, es un cambio lento y no nos damos cuenta. Yo te digo una cosa, ya empezó a cambiar. Ok, muchas gracias. Bueno, y agradecer a Úrsula Sandoval por el lapicero que me ha prestado acá. No tenía cómo escribir, así que está... Gracias, Úrsula. Bien, queridos amigos, ya nos estamos despidiendo. Esta ha sido una jornada muy interesante. El día de ayer estuvimos en la Hora del Planeta, con la Hora 33, mostrando... Yo les prometí que iba a mostrarle las historias más terroríficas, y bueno, creo que lo logré. Pero tenemos de esas muchísimas más, y así que, bueno, acompañándolos ustedes en la oscuridad de la Hora del Planeta con esta historia, ha sido pues un gusto y un placer, y esta noche hablando acerca de un poco de la historia alternativa, ¿no? El enigma de los cráneos alargados, Paracas y otros misterios. Así que bueno, vamos a esperar pues con mucha ansiedad, esperar las próximas emisiones para seguir con más investigaciones, más exploraciones, más desentrañar el velo de Isis, como se llamaba antes, ¿no? Desentrañar la verdad que hay detrás de todo eso, porque yo creo que, como siempre se dijo, ¿no? La verdad nos hará libres, ahora que nos estamos entrando en esta Semana Santa, como dijo una vez ese gran personaje llamado Jesucristo, la verdad, verita liberavi vos, la verdad nos hará libres. Sí, así es, ¿no? Que nuestro pasado es mucho más rico de lo que imaginamos, nuestro pasado cultural. Claro que sí. Bueno, todo es rico acá en el Perú, ¿no? Hasta la comida, las peruanas, los peruanos, todo es rico. Así que de esa riqueza nos despedimos hasta el próximo semana, simplemente diciéndole, expanda sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos. Chao. Han pasado 3 días, ya dejas y me dejas. Han pasado. Viaje a otra dimensión. Con el doctor Anthony Choi.
Sé parte de esta extraña y alucinante experiencia. Todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche.